Todo empezó el día que vi salir a mi mujer de un hotel en Madrid, con otro hombre, y me saludó como si no pasara nada. No es broma. No exagero. No es una metáfora. La vi salir del Eurostars de la calle Alcalá, un martes por la tarde, con una sonrisa en la cara, hablando con un tipo que no era yo, y cuando me vio en la acera opuesta, levantó la mano como si me hubiese cruzado con ella en el Mercadona. Y eso que yo no debía estar ahí. Según ella, estaba en un curso de formación en Toledo con sus compañeras del instituto. Lo más fuerte es que no fui a espiarla. Yo no sabía nada. Ni siquiera sospechaba. Ese martes me llamaron del trabajo, que había una reunión urgente con un proveedor que justo estaba en Madrid, y me tocó irme para allá desde Valladolid en AVE. Llegué con tiempo, así que me senté en una terraza cerca del hotel para comer algo rápido. No llevaba ni 15 minutos ahí cuando la vi. A ella. A Laura. Y te juro que por un momento pensé que era una alucinación. Llevaba ese abrigo azul que yo le regalé por su cumpleaños. El mismo bolso. Ese andar suyo, rápido pero elegante. Pero lo que no cuadraba era el hombre con el que iba. 30 y pico, trajeado, bastante alto. La llevaba del brazo. Le abrió la puerta del hotel como si fueran novios de toda la vida. Y ahí fue cuando me vio. Me miró. Me reconoció. Y me saludó. Con esa misma sonrisa que me ponía cuando llegaba a casa con pizza los viernes. No me moví. No dije nada. Ni crucé. Me quedé como un idiota, paralizado, intentando buscarle sentido a lo que acababa de pasar. Me lo repetía en la cabeza, no puede ser. No puede ser ella, no aquí, no ahora. Pero sí, era ella. Y no estaba en Toledo. Estaba en Madrid. En la puerta de un hotel. Con otro. Y ahí es donde empieza mi historia. No es una de esas historias donde el marido encuentra un mensaje en el móvil o pilla una videollamada a escondidas. No. Lo mío fue a la antigua, con los ojos. Sin filtros. Sin excusas. Cara a cara con la realidad. Sin haberlo buscado, sin haberlo sospechado, sin haberlo imaginado siquiera. Y justo por eso, dolió 10 veces más. No fui al trabajo ese día. Llamé diciendo que había surgido un problema familiar y me fui directo a la estación. Me pasé todo el viaje de vuelta a Valladolid mirando al suelo del tren. Ni siquiera escuché música. Solo me repetía mentalmente la escena una y otra vez. Cómo sonreía. Cómo levantaba la mano. Como si no estuviera haciendo nada malo. Cuando llegué a casa, ella ya estaba. Supuestamente venía de Toledo, claro. Tenía hasta el pelo ligeramente mojado, como si se hubiese duchado en la casa rural donde se quedaban, según me dijo. ¿Qué tal tu día?, me preguntó, mientras colgaba el abrigo. Mentí. Le dije que normal. Ella también mintió. Me dijo que habían hecho una dinámica de grupo en un convento adaptado a casa rural. Que habían comido fatal. Que tenía sueño. Que me quería. Esa noche dormimos en la misma cama. Cada uno con sus pensamientos. Y aunque su cuerpo estaba a 30 centímetros del mío, era como si hubiese una pared de hormigón en medio. Yo sabía. Ella no sabía que yo sabía. Y aún no era momento de explotar. Aún no. Yo necesitaba entender. Saber. Confirmar. Y si pensaba que eso era todo, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Volver a casa después de aquello fue como sentarse a cenar con alguien que ya sabes que te ha traicionado, pero aún no has dicho nada, y la otra persona actúa con normalidad, habla de cosas triviales como el tráfico, la niña, el precio de la gasolina, mientras tú estás ahí,
con el cuerpo presente y la cabeza en llamas, recordando una y otra vez esa imagen suya saliendo del hotel, arreglada, cómoda, riéndose de algo que dijo ese tipo, sin tensión, sin nervios, como si fuera algo que hacía cada semana. Yo no le dije nada. Esa fue mi elección. No porque fuera cobarde, sino porque quería saber más. Algo no me cuadraba. No me creía que fuera la primera vez. Era demasiada la seguridad con la que se movía. Si te estás viendo con alguien por primera vez, no sales del hotel de la mano, charlando sin mirar a los lados, y saludando a tu marido con la cara tan tranquila como si estuviera sacando la basura. Esa tranquilidad me dolió más que el hecho en sí. Porque me demostró que no le preocupaba que la pillara. O que ya no le importaba. Los días siguientes fueron extraños. Ella volvió a su rutina como si nada. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, le ponía el uniforme a la niña, me preguntaba si quería café, incluso hacía bromas. Yo fingía normalidad, pero mi mente estaba completamente volcada en entender qué estaba pasando. Me empecé a fijar en los horarios, en las conversaciones, en los nombres que mencionaba, en las veces que salía sola a hacer recados o supuestas reuniones con el AMPA del colegio. Yo nunca había sido celoso, ni desconfiado, pero algo dentro de mí se activó, una necesidad brutal de observar todo, de no perder detalle, como si cada frase pudiera esconder una pista, como si cualquier cambio en su tono de voz pudiera revelar la verdad. Tenía que saber desde cuándo me estaba engañando, quién era el otro, si alguien más lo sabía, y sobre todo, qué significaba eso para ella. Porque si era solo sexo, tenía un tipo de gravedad. Pero si había sentimientos, si había cariño, si ese hombre era alguien con quien hablaba de su día, de sus miedos, de sus planes, entonces estábamos hablando de otra cosa completamente distinta. No tardé mucho en averiguarlo. La pista definitiva vino por casualidad, un sábado por la mañana. Laura había dicho que iba al supermercado a hacer la compra semanal. Me ofrecí a acompañarla, pero me dijo que prefería ir sola porque así lo hacía más rápido y aprovechaba para pasarse por la farmacia. Esa frase, dicha sin mirarme a los ojos, me bastó. Me vestí y salí de casa 10 minutos después. Cogí el coche y fui directamente al aparcamiento del supermercado que ella solía frecuentar. No estaba. Esperé 20 minutos. Nada. Volví a casa, dejé el coche lejos y me senté en el banco frente al portal. Quería comprobar si volvía con bolsas o con las manos vacías. 40 minutos después, apareció andando desde la calle paralela. Sin bolsa. Sin farmacia. Sin ticket de nada. Esa misma tarde, mientras ella se duchaba, salí a tirar la basura y abrí el maletero de su coche. Ahí estaba. Una caja pequeña, con el logo de una tienda de ropa de hombre. Dentro, un jersey nuevo, con la etiqueta aún puesta, talla M, un envoltorio de regalo y una tarjeta escrita a mano que decía, para que sigas oliendo a mí incluso cuando no estemos juntos. Firmado con una inicial. Una puta inicial. J. Volví a cerrar el coche y entré en casa como si nada. Ella ya estaba en el sofá, viendo una serie. Me senté a su lado, la miré y me pregunté cómo era posible que una persona pudiera actuar con tanta normalidad sabiendo lo que estaba haciendo. Me dolía no tanto el engaño, sino su capacidad para mirar a nuestra hija a los ojos, hablar conmigo, organizar cenas familiares, y luego escaparse con otro como si todo eso fuera un segundo plano, como si su verdadera vida empezara cuando salía de aquí. Decidí que necesitaba verlo. No bastaba con intuirlo. Tenía que verlo con mis propios ojos, pillarla en el acto, sin margen de duda. Esperé. Una semana después, volvió a decir que tenía una reunión de coordinación pedagógica en el instituto. Era viernes por la tarde. Ya ni disimulaba. A esa hora ya no hay reuniones, ni actividades,
ni nada. Me dijo que volvería sobre las 9. Me ofrecía pasar a recogerla en coche, y me dijo que no, que ya la llevaba una compañera. Le dije que vale. Que me llamara si se retrasaba. Salió de casa con un vestido negro y unos tacones que no se ponía desde hacía meses. Ni siquiera me miró al salir. Yo ya tenía un plan. Un amigo mío, Diego, trabaja en una empresa de seguridad. Le pedí un favor. Me prestó una cámara pequeña, portátil, con batería suficiente para varias horas. Esa tarde, mientras Laura se arreglaba, yo fui al coche y escondí la cámara en el maletero, pegada con cinta debajo del panel de tela. Tenía sensor de movimiento. Se activaba sola. Esa noche, cuando volvió, sonreía. Se había soltado el pelo. Olía a colonia masculina. Me besó en la mejilla. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí. Me preguntó qué había visto en la tele. Le dije que nada especial. Me dijo que estaba agotada y se fue a la ducha. Yo me quedé en el salón, viendo una película que no recuerdo. No dejaba de mirar el reloj, esperando que ella se durmiera para bajar al coche. A las 3 de la mañana bajé, saqué la cámara y subí otra vez sin hacer ruido. Me encerré en la cocina con los cascos puestos. El video empezaba a grabar cuando alguien abría el maletero. Eran las 18:44. Se veía una calle con árboles. No era el instituto. No era un sitio que yo reconociera. Ella y el tipo estaban ahí. Él metía una mochila en el maletero y después se abrazaban. Largo. Después se besaban. Lento. Con confianza. Se reían. Ella le tocaba la cara como si fuera algo habitual. Se montaban en el coche. Ella conducía. Él iba de copiloto. El video no grabó el trayecto, solo cuando se volvió a abrir el maletero. Ya era de noche. Ella sacaba la mochila. Él bajaba con ella. Otra vez los besos. Se despedían como si fuera lo más normal del mundo. Como si fueran pareja. Como si yo no existiera. Lo paré ahí. No quise ver más. Apagué la cámara. Me quedé en la cocina. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo estuve ahí, sentado, sintiendo como todo lo que habíamos construido se caía a pedazos sin hacer ruido. Y aún no había hablado con ella. Aún no sabía si iba a hacerlo. Pero ya no había vuelta atrás. La confrontación no fue como en las películas ni como esas discusiones exageradas que uno imagina cuando está tranquilo, porque cuando llegó el momento no hubo preparación posible ni discurso ensayado, solo una presión en el pecho que no se iba y una necesidad casi física de decirlo todo antes de que me consumiera por dentro. Esperé 2 días más después de ver el video, 2 días en los que convivimos como siempre, desayunamos juntos, llevamos a la niña al colegio. Hablamos de cosas absurdas como la factura de la luz y la visita pendiente a mis padres, y cada palabra suya me parecía una burla, no porque ella supiera que yo lo sabía, sino porque yo ya no podía escucharla sin recordar cada gesto suyo con ese hombre. El jueves por la noche, después de acostar a la niña, me senté en la mesa del salón y le dije que se sentara conmigo, sin levantar la voz, sin dramatizar, con un tono que incluso a mí me sorprendió por lo controlado que sonaba, y ella se sentó pensando que era otra charla rutinaria sobre gastos o sobre el colegio, y ahí fue cuando le dije que la había visto salir de un hotel en Madrid con otro hombre, mirándola a los ojos, sin rodeos, sin adornos, sin suavizarlo. Durante unos segundos no dijo nada, no negó, no preguntó cómo, no se indignó, simplemente se quedó quieta, con la espalda recta y las manos apoyadas en la mesa. Y ese silencio fue peor que cualquier grito porque en ese momento entendí que no era una confusión ni una casualidad ni una explicación pendiente,
sino una verdad que llevaba tiempo ahí y que ahora simplemente había salido a la superficie. Cuando habló, lo hizo despacio, como si estuviera midiendo cada palabra, y me dijo que no era lo que yo pensaba, que no tenía derecho a sacar conclusiones por una imagen aislada, que estaba exagerando, y fue entonces cuando perdí la calma por primera vez, no gritando, sino golpeando la mesa con la palma de la mano con una fuerza que hizo temblar los vasos, y le dije que no me tratara como a un imbécil, que la había visto, que sabía que no estaba en Toledo, que sabía que llevaba meses mintiéndome, y que no me insultara intentando hacerme creer que todo tenía una explicación inocente. Ella se levantó de la silla y empezó a pasear por el salón, pasándose la mano por el pelo, respirando hondo, y entonces empezó a hablar de lo cansada que estaba, de lo sola que se sentía, de lo poco que yo le escuchaba, de cómo nuestra relación se había vuelto rutinaria, de cómo ya no se sentía deseada, y cada frase suya me iba encendiendo más porque no estaba asumiendo nada, solo justificándose, trasladando la responsabilidad, colocando el foco en mí como si yo fuera el origen de todo, y ahí. Ya no pude contenerme y le dije que dejara de mentir, que dejara de victimizarse, que no tenía ningún problema en admitir que las cosas entre nosotros no eran perfectas, pero que nada justificaba engañar, mentir, organizar una doble vida mientras yo me ocupaba de nuestra hija y de la casa creyendo que éramos una familia normal. La discusión subió de tono rápidamente, no hubo empujones ni golpes, pero sí gritos, reproches, frases lanzadas como cuchillos sin pensar en el daño, y en un momento dado le dije que sabía quién era él, aunque en realidad solo tenía una inicial y una imagen, pero quería ver su reacción, y cuando vi cómo se le cambiaba la cara entendí que aquello no era una aventura sin importancia, que ese hombre tenía nombre, historia, presencia real en su vida, y le exigí que me dijera la verdad de una vez. Sin medias tintas, sin excusas, sin discursos preparados. Se sentó otra vez, se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, no de forma teatral, sino cansada, derrotada, y me dijo que sí, que llevaba viéndose con él desde hacía casi 4 meses, que empezó como algo puntual, una conversación, una cercanía que le hacía sentirse viva, y que luego se les fue de las manos, que no pensó que yo lo descubriría, que nunca tuvo intención de dejarme, que solo quería sentirse distinta durante unas horas. Escuchar eso fue como recibir un golpe seco, porque no había amor en su relato, ni pasión desbordada, ni una historia romántica que al menos pudiera entender desde un punto de vista humano, sino una decisión fría, egoísta, tomada con plena conciencia de lo que estaba haciendo, y le dije que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, que no se trataba solo de sexo o de sentirse mejor consigo misma, sino de la falta de respeto, de la facilidad con la que había puesto en riesgo todo lo que teníamos sin pensar en las consecuencias. Ella intentó acercarse, tocarme el brazo, pedirme perdón, decirme que estaba confundida, que necesitaba tiempo, y yo me aparté porque no soportaba su contacto, porque su cercanía ya no me resultaba familiar, sino ajena, incómoda, como si estuviera hablando con alguien que llevaba meses interpretando un papel delante de mí. La discusión se alargó durante horas, pasando por fases de gritos, silencios largos, reproches antiguos que salieron sin orden ni lógica, y en un momento de rabia le dije que iba a arrepentirse, que no pensara que aquello iba a quedar en una charla y unas lágrimas, que no iba a seguir haciendo de tonto mientras ella decidía qué quería hacer con su vida. No fue una amenaza vacía, fue una declaración de intenciones, porque mientras ella había estado viviendo su aventura, yo había estado sosteniendo todo lo demás, y no estaba dispuesto a quedarme quieto viendo cómo me destruía sin consecuencias. Esa misma noche tomé una decisión que ya llevaba rondándome la cabeza desde hacía días, una decisión que no tenía que ver con venganzas exageradas ni con hacerle daño físico, sino con exponer la verdad y recuperar el control de una situación en la que me habían colocado sin preguntarme. Al día siguiente, mientras ella estaba en el instituto, pedí el día libre en el trabajo y me dediqué a mover piezas con calma, sin impulsos, llamando a un abogado amigo de la familia para informarme de mis opciones, recopilando pruebas, organizando documentos, y sobre todo, hablando con sus padres, citándolos en su casa sin darle explicaciones a ella,
y cuando llegaron y les conté todo, sin dramatizar, sin insultos, solo con hechos, vi en sus caras la misma incredulidad y decepción que yo había sentido días antes. Cuando Laura llegó esa tarde y vio a sus padres sentados en el salón conmigo, supo que algo había cambiado para siempre, y ahí fue donde entendió que su vida paralela ya no era un secreto controlado, sino una verdad expuesta que iba a tener consecuencias reales, no solo para ella, sino para todos los que nos rodeaban. No dije nada más ese día. No hizo falta. El silencio fue suficiente. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me lo pidiera ni porque yo quisiera castigarla, sino porque ya no podía compartir la cama con alguien a quien ya no reconocía como mi mujer, y mientras miraba el techo, sin pegar ojo, entendí que lo peor no había sido descubrir la infidelidad, sino darme cuenta de lo fácil que había sido para ella mentirme durante meses mirándome a la cara, y que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, pasara lo que pasara después. Durante los días siguientes no hubo reconciliación, ni calma, ni un intento real por parte de ella de reparar nada. Dormíamos en la misma casa por pura inercia, pero el aire entre nosotros era denso, incómodo, y cada mínimo roce era motivo para que uno de los dos se apartara. Ella seguía con sus rutinas, como si esperara que todo se resolviera solo con el paso del tiempo, como si bastara con no hablar del tema para que el ambiente se aliviara. Me miraba con cara de culpa pero también con resignación, como si no estuviera dispuesta a pelear por salvar lo que quedaba. Yo, por mi parte, tenía una lista en la cabeza, una secuencia mental que iba marcando cada paso necesario para tomar control de la situación, porque aceptar lo ocurrido sin actuar me convertía en cómplice de su decisión, y eso no iba a permitirlo. Había pasado demasiados años esforzándome por construir una familia estable como para quedarme callado mientras ella la desmontaba pieza por pieza sin pagar el precio. No hablé más con sus padres. Ya les había dicho lo que tenían que saber y sentía que cualquier intento suyo por mediar solo haría más ruido sin aportar nada. En cambio, empecé a organizar lo mío. Necesitaba espacio, un sitio donde poder pensar, moverme, ejecutar lo que venía. Llamé a mi amigo Nacho, que tenía una pequeña oficina vacía desde hacía meses en un local comercial del centro, y le pedí que me dejara usarla por unas semanas. Me dio las llaves sin hacer preguntas. Fui allí el mismo día, me senté frente a la mesa vacía y empecé a planear algo más grande que una simple separación. No quería solo marcharme, ni pedirle el divorcio sin más. Eso era demasiado fácil para ella. Necesitaba hacerle entender lo que significaba romper con alguien que confió en ti de forma ciega. Y no lo haría con insultos ni con agresiones, sino con algo que pudiera arrastrar consigo todas las decisiones que había tomado desde que comenzó a traicionar. Lo primero que hice fue comprar un teléfono prepago. No iba a usar el mío personal para lo que venía. Después, empecé a contactar con todos los nombres que había encontrado en su correo, su agenda y sus redes sociales. No lo hice a ciegas, ni de manera impulsiva. Me limité a lo que era útil, sus amigas más cercanas, las que me saludaban en las cenas familiares, las que me escribían en Navidad deseándome lo mejor mientras sabían perfectamente que ella se acostaba con otro. También me puse en contacto con la dirección del instituto donde trabajaba. Sabía que mantener una relación con otro docente o con algún padre de alumno, si era el caso, no iba a ser bien visto. No mandé mensajes anónimos ni amenazas. Solo recopilé la información, me armé con pruebas, capturas de pantalla, fechas, ubicaciones, el video de la cámara del coche, y monté un dossier lo bastante ordenado y detallado como para que todo fuera incontestable. No se trataba de destruirla por rencor. Lo que quería era demostrar que sus actos no eran solo un error personal sino una cadena de decisiones que afectaban a más gente. Nuestra hija, para empezar. También yo, su entorno, su reputación profesional. Era necesario que lo viera todo, junto, claro, sin espacio para negaciones ni justificaciones vagas. Mientras preparaba todo eso,
Seguía compartiendo casa con ella. Manteníamos la mentira de normalidad delante de la niña. Hablábamos lo justo y yo fingía que me iba a trabajar cuando en realidad pasaba las mañanas imprimiendo documentos, escribiendo correos a nombre falso y preparando el paquete que le entregaría en su cara, sin previo aviso. Cuando el dossier estuvo listo, lo guardé en una carpeta negra con cierre. Era gruesa, pesada, contenía todo lo que había reunido, desde el primer momento en que la vi salir del hotel hasta las conversaciones privadas que logré recuperar desde su ordenador. Lo único que me faltaba era el momento perfecto. No quería hacerlo en casa. Tampoco en un lugar público. Quería que estuviera sentada, sin escapatoria, sin posibilidad de poner pausa, de salir corriendo. Así que elegí su propio terreno, el instituto. Una semana después, un viernes por la mañana, me presenté allí. No me anuncié. Sabía a qué hora entraban los alumnos y cuando ella solía quedarse libre. Esperé en la calle, a unos metros de la puerta, con la carpeta bajo el brazo, vestido con la ropa de siempre, nada sospechoso, sin cara de guerra. Cuando la vi salir con su grupo de compañeras, me acerqué como si hubiera pasado por casualidad. Saludé a todas con normalidad. Le dije que necesitaba hablar 5 minutos. Puso cara de sorpresa, incomodidad. Me dijo que no podía, que estaba ocupada. Le respondí que eran 5 minutos y que si prefería que esperara dentro, lo haría. Eso la puso nerviosa. Accedió. Nos sentamos en un banco de piedra frente al edificio, justo en el lateral donde no pasaba gente. Le entregué la carpeta sin decir palabra. La abrió, vio la primera página y sus manos comenzaron a temblar. Pasó la segunda. Luego la tercera. No dijo nada durante 10 minutos. Solo leía. Tragaba saliva. Cerraba los ojos. Volvía a mirar. Se le cayó una hoja. La recogí. Se la devolví. Cuando llegó al video, lo reprodujo en silencio, en su móvil. Lo vio entero. No me miró en ningún momento. Cuando terminó, lo detuvo y dejó el móvil sobre sus piernas. Me miró por fin y no dijo lo siento, ni déjame explicarte, ni no sabía que habías llegado a esto. Solo dijo: ¿qué quieres hacer? Y en ese momento supe que no había amor, ni arrepentimiento, ni lucha. Solo resignación. Ella no estaba dispuesta a perder tiempo pidiendo perdón porque no le quedaba fuerza para sostener una mentira que ya no controlaba. Así que le respondí sin rodeos. Quiero que te vayas. Hoy. No quiero más teatros en casa. No quiero dormir otra noche a 3 metros de alguien que me ha estado engañando durante meses. No quiero explicaciones a medias, ni pausas para pensar. Si tienes dignidad, recoge tus cosas y márchate. Te puedes quedar en casa de tus padres, de tu amante, de quien quieras. Pero de esta casa sales hoy. Ella se quedó callada. No protestó. No me insultó. No intentó negociar. Me devolvió la carpeta, se levantó y volvió al edificio sin decir una palabra más. Esa tarde, cuando llegué a casa, ya había hecho las maletas. Había dejado las llaves en la encimera. Había borrado su huella del router. Se había llevado solo lo suyo. Ninguna nota. Ningún mensaje. Ningún intento de reconciliación. Solo vacío. Y así, después de tantos años, de tantos planes, de tantas cenas compartidas, de tantas veces diciendo te quiero como si fuera algo normal, la historia terminó en seco, sin lágrimas, sin promesas, sin más palabras. Pero aún faltaba la última conversación. Y esa no sería con ella. Pasaron 3 días desde que Laura se fue. Durante ese tiempo no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de acercamiento.
Ella había asumido que su salida era definitiva, o simplemente no tenía interés en hacer nada para revertir la situación. Yo tampoco tenía ninguna intención de buscarla. Ya no me quedaba curiosidad por saber más de su parte, ni dudas por resolver. Sabía lo suficiente, y más de lo que habría querido. Pero la única conversación que realmente me importaba ahora no era con ella. Era con nuestra hija. Habíamos fingido normalidad durante semanas para protegerla, para evitar que viera el deterioro real de lo que pasaba entre sus padres, pero ese esfuerzo ya no tenía sentido. La niña era lista, observadora, no necesitaba que nadie le gritara lo que estaba pasando para entenderlo. Y aunque solo tenía 5 años, no merecía que la tratáramos como si no fuera capaz de percibir que algo se había roto. Esperé al sábado por la mañana. Desayunamos juntos, como siempre. Le preparé sus cereales favoritos, pusimos los dibujos en la tele y me senté con ella en el sofá. Durante unos minutos no dije nada. Solo la observaba mientras comía y reía con los dibujos animados. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había una manera de hacerlo sin romperle el corazón, sin cargarle con detalles que no entendía y sin convertirla en testigo de una guerra que no era suya. Le bajé el volumen a la tele, la miré a los ojos y le dije con la voz más clara que pude, sin temblar, sin cargar de emociones innecesarias, que mamá y yo habíamos decidido no vivir juntos durante un tiempo, que no era culpa de nadie, que las cosas a veces cambian y que lo más importante era que ella seguiría siendo igual de querida por los dos, que eso no iba a cambiar nunca. Me miró en silencio, sin hacer preguntas, como si ya lo supiera, como si solo esperara que se lo dijéramos en voz alta para poder aceptarlo. Después de esa conversación me sentí más tranquilo, pero también más cansado. No por haberlo dicho, sino por todo lo que había cargado encima sin darme cuenta. Durante años me había enfocado en sostener la familia, en cuidar de los detalles pequeños, en trabajar, en estar presente, en no fallar. Y en todo ese proceso había perdido el equilibrio entre lo que hacía por ella, lo que hacía por mí y lo que hacíamos juntos. No me arrepiento de haberlo dado todo, pero sí me duele que quien tenía que valorar eso decidió mentir en lugar de hablar, eligió ocultar en lugar de enfrentar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, tenía una sensación de orden en la cabeza. Lo había dicho todo. Lo había hecho con claridad. Había actuado sin impulsos, sin buscar venganza gratuita, y había puesto límites. Ahora lo que viniera ya no dependía de ella. Dependía de mí. Esa misma tarde, ella llamó. No desde su número. Me llamó desde el teléfono fijo de sus padres. Contesté sin saludar. Ella tampoco lo hizo. Me preguntó si podía venir el domingo a ver a la niña. Le dije que sí. Me preguntó si yo iba a estar presente. Le dije que sí, por supuesto. No iba a dejarla sola con ella después de lo que había pasado. Me respondió que lo entendía. Que estaría a las 11. Colgué sin decir adiós. A esa altura, no me interesaba mantener formas vacías. El domingo llegó puntual. Vestida como si viniera de visita a casa ajena. Llevaba una bolsa con juguetes y libros, cosas suyas. Yo abrí la puerta, la dejé pasar, saludó a la niña con un beso y se sentaron juntas en la alfombra. Durante más de una hora jugaron, hablaron, le leyó cuentos, y yo observaba desde la cocina sin intervenir. No quería interrumpir ese momento, pero tampoco quería que pareciera que todo estaba bien. Después de comer, la niña se fue al cuarto a ver una película. Fue entonces cuando Laura y yo nos quedamos solos en el salón, sin excusas para esquivar la conversación que ambos sabíamos que era necesaria. Ella fue la primera en hablar. Dijo que entendía que ya no había forma de volver atrás, que no esperaba que la perdonara ni que olvidara nada, que solo quería encontrar una manera de que la separación no fuera una guerra, que la niña pudiera crecer en paz, sin traumas ni enfrentamientos constantes.
Me dijo que había empezado a alquilar un pequeño piso cerca del instituto, que seguiría pagando su parte de los gastos de la niña, que no tenía intención de discutir por custodias ni por horarios. Que solo quería una convivencia civilizada. Le respondí que me parecía bien, que no iba a poner trabas a lo que debía ser obvio, que ella había tomado decisiones que rompieron el vínculo de pareja, pero que como madre seguía teniendo el mismo lugar. Le dejé claro que no iba a aceptar cambios improvisados ni excusas vagas para no cumplir con sus compromisos. Le pedí que no viniera a recoger a la niña en momentos aleatorios, que no interfiriera con su rutina escolar, que no se presentara sin avisar. Me dijo que lo entendía. Y lo más sorprendente fue que no discutimos. No intentó justificarse otra vez. No usó ese tono defensivo que tantas veces había sacado. Estaba callada, presente, casi humilde. No sé si por cansancio o por vergüenza, pero por primera vez parecía asumir lo que había hecho sin rodeos. Cuando se fue, me sentí vacío. No por tristeza, sino porque todo el contenido emocional que había arrastrado durante semanas ya no estaba. Me había enfrentado a ella, había dicho lo que pensaba, había puesto las condiciones de cómo sería la nueva etapa, y ya no había más conversación pendiente. Me acosté esa noche sin culpa, sin rencor, sin ansiedad. Sabía que el proceso iba a seguir, que habría trámites legales, que habría momentos incómodos, reuniones, firmas, ajustes, pero emocionalmente, el cierre estaba hecho. Lo único que me quedaba era aprender a vivir con la idea de que todo lo que había construido con ella tenía un final. No uno de esos finales de libro o de película. Uno real, incómodo, definitivo. Pero incluso con todo lo que me había hecho, no sentía odio. Sentía decepción, sí, una profunda decepción. Pero también alivio. Porque ahora sabía exactamente con quién había estado casado. Ya no tenía dudas. Y aunque dolía, era mejor que vivir en la ignorancia. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Empezamos a organizarnos con los turnos para la niña, con los horarios del colegio, con las comidas. Ella cumplía lo acordado. No hablábamos más allá de lo necesario. No había mensajes fuera de lugar ni intentos de acercamiento. Era como si todo hubiera pasado hace años. Y poco a poco, comencé a recuperar la claridad. No me obsesionaba con lo que hacía ella. No revisaba sus redes. No preguntaba por su vida. Había soltado ese peso. Y al hacerlo, sentí algo parecido a paz. Ahora venía lo último, decidir si iniciábamos el divorcio ya o si esperábamos un poco. Y esa decisión ya no se tomaba con rabia. Se tomaba con la cabeza. Con calma. Con todo claro. Y eso era lo único que necesitaba. Una decisión tomada desde el control, no desde la rabia. Y eso es justo lo que hice. Cuando llegó el momento de decidir sobre el divorcio, no hubo dudas. Tampoco hubo discusiones. Era lo lógico, lo inevitable, lo que estaba esperando desde el día en que la vi salir de aquel hotel en Madrid. Solo había que ponerlo por escrito. Pedí cita con el abogado que me recomendó mi amigo Nacho, uno que se especializaba en derecho de familia y que, según me dijo, era frío, directo y no perdía el tiempo con gestos innecesarios. Exactamente lo que yo necesitaba. Fuimos a su despacho una tarde de martes, los tres, el abogado, Laura y yo. El despacho era un piso viejo reformado, sin cuadros en las paredes ni frases motivacionales en los estantes, solo carpetas, un ordenador y la mesa. Ella llegó unos minutos después que yo. Se sentó sin saludar. El abogado nos ofreció agua, nadie aceptó. Abrió la carpeta con una naturalidad que me sorprendió y empezó a leer punto por punto. Custodia compartida, turnos rotativos de fin de semana, gastos escolares divididos al 50%, manutención mensual ajustada a su salario, reparto de los bienes,
la casa para mí, el coche para ella. El mobiliario se quedaba donde estaba salvo que hubiera objeciones específicas. No las hubo. Escuchamos todo sin interrumpir. Cuando terminó de leer, el abogado nos preguntó si queríamos añadir algo o cambiar algún punto. Ella me miró por primera vez en toda la reunión. No con desafío, ni con miedo, ni con esperanza. Me miró con una neutralidad absoluta, como si ya no esperara nada de mí ni de ella misma. Negó con la cabeza. Yo también. Firmamos los documentos. No hubo apretones de manos. No hubo preguntas sobre cómo estábamos. Era un procedimiento legal, un cierre técnico. Nos fuimos por separado. Yo volví caminando hasta el coche con los papeles en la mochila, sin prisa, sin revisar el móvil, sin pensar en nada más que en llegar a casa y preparar la cena para la niña. Esa fue la última vez que estuve en una habitación con Laura que no fuera por obligación. A partir de ahí, las únicas veces que coincidimos fueron en la puerta del colegio, al dejar o recoger a nuestra hija. Pasaron los meses. Las rutinas nuevas se hicieron viejas. Aprendí a hacerme cargo de todo sin depender de nadie. Nunca fui un inútil, pero siempre habíamos dividido tareas, y ahora todo pasaba por mis manos. Compras, menús, deberes, horarios, actividades extraescolares. Al principio fue agotador, pero también fue una especie de reafirmación. No necesitaba a Laura para funcionar. No la necesitaba para tener una vida ordenada. Y mucho menos para sentirme en paz. Empecé a dormir mejor. A reírme de nuevo con cosas pequeñas. A escuchar música en casa sin pensar que cada canción estaba relacionada con ella. Y lo más importante, empecé a disfrutar de mi hija sin sentir que estaba viviendo una versión mutilada de la paternidad. Nuestra relación se fortaleció. Hablábamos más, compartíamos más, y aunque ella seguía siendo pequeña, notaba que se sentía segura. Y eso era lo único que me importaba. Un día, casi un año después de la separación, Laura me pidió hablar. No por teléfono. En persona. Fue un viernes. Me escribió por WhatsApp, directa. ¿Podemos hablar mañana un rato? Nada urgente. Solo necesito decirte algo. Le respondí que sí, que viniera a casa cuando dejara a la niña. A las 11 en punto tocó el timbre. Entró sin mochila, sin libros, sin bolsas. Se sentó en la cocina, donde yo estaba tomando café. No me ofreció disculpas por la visita. No intentó suavizar nada. Me miró y me dijo que estaba saliendo con alguien. Que no era el mismo tipo de antes. Que con ese otro hombre no había futuro, ni intención de construir nada. Solo le servía para escaparse de su vida por unas horas. Pero con este nuevo sí sentía que podía tener algo. Y que antes de que lo escuchara por otro lado, prefería decírmelo directamente. No me molestó. No me sorprendió. Lo único que pensé fue que no tenía por qué contármelo. Que ya no éramos pareja. Que su vida personal no me importaba. Pero también entendí que me lo decía por respeto, por no caer en el mismo patrón de antes, por marcar la diferencia. Le dije que estaba bien, que no tenía que darme explicaciones, que lo único que me importaba era que nuestra hija no fuera expuesta a situaciones incómodas, que no quería verla metida en una dinámica de presentaciones constantes, de hombres nuevos cada pocos meses, de adaptaciones innecesarias. Ella dijo que lo entendía. Que este hombre ya conocía su situación. Que irían poco a poco. Me agradeció que no reaccionara mal. Se fue sin pedir nada más. No hablamos de nada más. Y desde ese día, nunca más volvió a tocar el tema. Con el tiempo, mis amigos empezaron a preguntarme si iba a rehacer mi vida, si pensaba en conocer a alguien, en volver a tener pareja. No sabía qué responder.
No porque tuviera miedo, sino porque no lo necesitaba. Me había acostumbrado tanto a no depender de nadie, a tomar mis propias decisiones sin consenso, a vivir sin estar pendiente de otro adulto, que la idea de compartir de nuevo esa parte de mi vida no me generaba entusiasmo. Me gustaba mi rutina. Mi espacio. La estabilidad emocional que había recuperado después del caos. No rechazaba la posibilidad de volver a tener a alguien. Pero tampoco la buscaba. Y si algún día llegaba, llegaría porque sumaba, no porque me faltara algo. Hoy, todo eso queda como una historia cerrada. A veces alguien me pregunta si sigo con Laura. Digo que no. No doy detalles. No hace falta. Quienes me conocen saben que algo fuerte pasó. Pero nunca he sentido la necesidad de contar la historia entera. Lo hice ahora, porque me ayuda a ordenar todo lo que viví, a recordarlo con la frialdad que antes no podía permitirme. No hay moraleja. No hay una enseñanza universal. Solo hay hechos, decisiones, consecuencias. Laura tomó un camino. Yo tomé otro. Y aunque me dolió, me destruyó por dentro durante un tiempo, ahora puedo decir que salí entero. No mejor. No más fuerte. Solo entero. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es suficiente.